Muy buen día. No sé si ya está ahí transmitiendo. El Señor les bendice. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. A Éxodo 3, 1 al 10. Éxodo 3, 1 al 10. A todos los que están aquí, a todos los que están allí, los que verán luego este mensaje. Antes de comenzar, les quiero decir que esta prédica la vamos a hacer en dos partes. Porque no quiero correr, no quiero afanarme, no quiero tampoco desesperarlos. Entonces tomé la decisión en mi corazón de realizarla en dos partes y comenzamos con el texto Éxodo 3, 1 al 10. De antemano les comunico, de antemano les informo para que no se pierdan la segunda parte en 8 días. Dice: Moisés y la zarza ardiente. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció de las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 9 dice: han llegado a mí los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Vamos a orar, amados, vamos a entregar al Señor este tiempo. Llamo a Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, buen Dios, por este tiempo, Señor, espectacular y maravilloso que tenemos de oración, de adoración, Señor, de búsqueda de tu presencia, Señor, porque sabemos que habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor, y que estás en este lugar, Señor, y por eso nos acogemos a tu voluntad soberana y te suplicamos, Señor, que tomes el control. Te suplico, mi Dios, que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que no hable palabras de hombre, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Que tu palabra sea en este lugar como siempre queremos que sea, mi Dios, porque eres tú el que es, Señor, por siempre y desde siempre, pues, Señor, y por eso te reconocemos en este lugar, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, también bendice a mis hermanos, toma el control de su corazón, de sus pensamientos y de su vida. Y de los que están viendo este mensaje también, de los que lo verán, mi bien Dios, donde se encuentren, donde estén, Padre, toca sus corazones, habla sus vidas, y que todos nos volvamos a ti, Señor, de corazón. Y gracias nuevamente por estar aquí, mi Dios, gracias por bendecirnos con tu presencia, gracias por estar aquí, mi Señor. Amén, amén y amén. Entonces, el título de esta predicación ha sido visto, oído y conocido. ¿Quiénes dicen amén? Ha sido visto, oído, conocido. O lo leíamos ahí, el Señor comienza a decirle a sus hijos, dice en el versículo 7, pero el Señor sigue diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Ciertamente el Señor ha visto lo que tú estás sufriendo. Ciertamente el Señor ha visto lo que te está pasando. Ciertamente ha visto el Señor lo que estás enfrentando. Porque quiero leerles también allá adelantico el Salmo 11:4. Creo que está allí en pantalla. El Señor está en su santo templo. En los cielos el Señor, en los cielos el Señor, en los cielos tiene el Señor su trono.
y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. ¿Quiénes dicen amén? Ha visto el Señor sus penurias, los ha escuchado, amén. También los ha escuchado cuando nosotros decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero Señor, ¿por qué no me sale nada? Pero Señor, ¿por qué no me logro ubicar? Pero Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Pero por qué, Señor, la necesidad? ¿Pero por qué el Señor no me alcanza? Salmo 94:9. Dice el Señor, ¿acaso no oirá el que nos hizo los oídos? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? El Señor lo ha visto todo, ha visto por lo que estás pasando y ha oído también lo que tú le has dicho. Allí en la intimidad, allí en lo íntimo de tu corazón, cuando tú le dices al Señor, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Para qué esto, Señor? Proverbios 15:3. Pero voy a leerles antes ahí la otra partecita. Dice, y conozco bien sus penurias. Por eso ha sido visto, oído y conocido. Conozco, dice el Señor. Ha sido visto, oído y conocido. Ha sido vista, oída y conocida. ¿Quiénes dicen amén? Amén. El Señor no es ajeno a lo que te pasa. El Señor no le es desconocido lo que está sucediendo. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Amén. Y siempre me gusta traer la frase de don Guillermo Díaz, el abuelo de mi esposa amada, que decía, arriba está el que para abajo mira. ¿Cómo decía? Arriba está el que para abajo mira. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Con esas frases hermosas de la sabiduría popular que el Señor le dio a su pueblo. Arriba está el que para abajo mira. El Señor sabe todo lo que pasa, sabe todo lo que sucede, sabe todo lo que acontece. Aunque muchas veces nosotros le digamos al Señor, pero Señor, Señor. Pero Él lo sabe todo. Amén. No le es desconocido tu dolor, no le es desconocida tu tristeza. No le es desconocida también la bendición que ha llegado a tus manos, que llega a tus manos, que tiene preparado para ti. No nos imaginamos lo que el Señor puede hacer. No nos imaginamos lo que el Señor puede hacer. ¿Quién es Daniel? Daniel Jerónimo está usando allí su maquinita para decir amén, amén, amén. Amados, el Señor lo sabe todo. Ha sido visto, ha sido vista, ha sido oído, ha sido oída, ha sido conocido, ha sido conocido. Y el Señor tiene preparado siempre, siempre una salida, siempre tiene preparada una respuesta, siempre tiene preparada una solución. Confiemos en Él y creámosle. Amén. Y para desarrollar esta prédica y testimonio, al mismo a quien Dios le reveló lo que le sucedería a su pueblo. Entre Éxodo y Génesis. Éxodo 3 y Génesis 12. Porque allí vamos a hablar de Abraham y vamos a ver lo que el Señor hizo con Abraham. Por eso digo que usaremos como referencia, ejemplo y testimonio, el mismo a quien Dios le reveló lo que le sucedería a su pueblo. Por favor, acompáñenme a Génesis 15, 12, 14. Génesis 15, 12 y 14. Yo me puse a hacer cuentas y ¿saben qué? Imagínense que en Éxodo 12, 40. ¿Quién lee por allí, por favor? Busca Éxodo 12, 40. La Biblia más rápida. Allí nos dice cuánto duró el pueblo del Señor en Egipto. ¿Cuánto duró? 430 años, imagínense. ¿Y saben cuántos años pasaron desde que llegaron ellos a Egipto? Lo que sucedió con Abraham. Se imaginen que Abraham vivió, ¿saben cuántos años vivió Abraham? Eso está en Génesis 25, vivió 175 años. Isaac, su hijo, vivió 180 años. Eso está en Génesis 35. Y Jacob vivió 147 años. Que tenía 130 años cuando llegó a Egipto y 17 duró allá y a los 147 falleció. Si ustedes suman el total de eso, ¿quién tiene la calculadora más rápida? 175 de Abraham, 180 de Isaac y 147 de Jacob. ¿Cuántos años hay ahí? Facilito suman como unos 500. ¿500 cuántos? 502 años. Imagínense, y ellos duraron 430 años en Egipto, o sea que pasaron, que casi 800 años antes el Señor le había revelado a Abraham
lo que a su pueblo le iba a suceder, que eso es lo que leemos aquí ahorita en Génesis 15, 12, 14, porque allí el Señor dice, al anochecer, Abraham, ni siquiera le había cambiado el nombre, cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes serán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Fíjense en esto. Más de 800 años antes el Señor ya le había revelado a su hijo, a su siervo Abraham, lo que iba a suceder con su pueblo. 430 años duraron ellos allí en Egipto, hasta que el Señor se apiadó de ellos. Dice el Señor que los vio, que los escuchó y que conoció bien sus penurias. Amén. 430 años, pero ya 400 años, 500 años antes ya le había aproximadamente, ¿no? Ya le había revelado a su siervo Abraham qué iba a suceder. El primer punto, vamos a ver, disponte a partir. Comenzamos con Éxodo 3:10. Disponte a partir. Dice Éxodo 3:10, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Estamos viendo, vamos a comenzar a ver lo que el Señor quiere decir aquí en su palabra. Éxodo 3:10 dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Tienes que disponer tu corazón para lo que el Señor quiere hacer en tu vida, amén. Para lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Porque lo que vemos aquí, vamos a ver ahorita a través de estos pasajes, es eso. En el versículo 11, Moisés le dice, en el Éxodo 3:11, el Señor le dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Fíjense cómo el Señor ya había trabajado el corazón de Moisés. Recuerden que Moisés fue un hombre que durante 40 años creyó que era alguien. Durante 40 años, a los 40 años tuvo que huir de Egipto, ¿cierto? Al desierto. Durante 40 años se dio cuenta de que era un don nadie. Y durante 40 años después, porque a los 80 años fue llamado a sacar al pueblo del Señor de Egipto, se dio cuenta de lo que Dios podía hacer con un don nadie. Por eso cuando el Señor le hace el llamado de que, oye, disponte a partir porque te voy a usar para que tú saques de Egipto a mi pueblo, Moisés le dice, pero ¿quién soy yo? El Señor ya le había trabajado, ¿qué? Humildad, ¿cierto? Que es algo con lo que el Señor trabaja mucho, pues conmigo ha trabajado muchísimo, el orgullo, ¿cierto? Porque Moisés durante 40 años él creyó, y evidentemente por todo lo que había sucedido en su vida era algo espectacular. Todos conocemos lo que había sucedido con Moisés. Y si hay algo con lo que el Señor tiene que trabajar con nosotros, sus hijos, es el orgullo. Por eso soy de los que primero tiene que reconocer que es una de las cosas que más ha tenido que trabajar mi Señor, ¿cierto? El orgullo. Y dice una frase de la sabiduría popular, dice que el comienzo del orgullo está en el cielo, la continuación de este en la tierra y el fin del mismo en el infierno. Y el Señor dice que se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Y muchas veces nos pone en su trato, nos pone allí en su trato especial, en donde nos trabaja a nosotros mucho ese tema del orgullo, entre otras tantas cosas, ¿no? El orgullo es una de esas. El orgullo es una de esas, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que busca el orgullo? Siempre sacar pecho, dárselas, creérselas, ¿cierto? Pero también existe otra forma de orgullo. ¿Saben cuál es la otra forma de orgullo que existe? Es la autoconmiseración. Yo soy pobrecito, es que mírenme cómo me toca, miren ellos. Sí, eso es otra forma de orgullo, la autoconmiseración, por si no lo sabían. Y el Señor dice en su palabra que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, de acuerdo a la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Quiénes dicen amén? Entonces, cuidado con el orgullo y cuidado con la autoconmiseración. Porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, amén. Y si todavía no eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios, pues escucha con atención este mensaje y abre tu corazón a Dios. Para que nosotros todos vamos a entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque el Señor tiene un plan con tu vida. ¿Quiénes dicen amén? Tiene un plan con nuestras vidas, pero necesita
trabajar nuestro carácter. Nuestro carácter. Necesita que nosotros aprendamos a entender que esto es con Él, que es de su mano y que es buscándolo a Él. De lo contrario, lo que va a suceder es que vamos a sufrir cuando nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Este Moisés no solo es enviado como profeta de Israel, sino también como embajador a Faraón para entenderse con él. No solamente es enviado como profeta para su pueblo, ¿cierto? Porque recuerden que una de las labores del profeta es señalar un camino, ¿cierto? Mostrarle al pueblo la voluntad de Dios y lo que el Señor quiere hacer, sino también es mandado como embajador, porque lo está mandando como embajador ante nada más y nada menos que el líder de la potencia más poderosa en ese momento de la tierra, es Faraón. Recuerden que este Faraón fue el que sucedió a su padre, yo creo que ya lo habíamos visto en una prédica anterior, que fue el reinado de su padre fue uno de los más largos que hubo y fue tiránico, y el de su hijo pues también se destacaba por lo mismo, tiránico. Por eso es que los israelitas ya estaban diciendo: Señor, o sea, estaban quejándose ante Él. Por eso el Señor dice: he visto su sufrimiento, he oído sus súplicas, he oído su dolor, conozco bien sus penurias, dice el Señor, lo que estamos leyendo ahorita en Éxodo 3:7. Y ahí lo parafraseé. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces. Dice: y conozco bien sus penurias. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Que cuando estamos sin Dios, la opresión es aquellas cosas que vienen de afuera que nos... Dice allí, opresión, nos oprimen, ¿cierto? Aquellas cosas que vienen de afuera, los placeres de este mundo, los afanes de la riqueza, las preocupaciones de esta vida, como lo decía el Señor, la enfermedad, el dolor, la muerte, la situación del país, el daño climático. Hay cantidad de cosas que si en un momento dado nosotros no le prestamos atención, nos van a oprimir. Las deudas, los problemas familiares, dificultades en la labor, nos van a oprimir. El Señor dice aquí en el versículo 7: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dice: los he escuchado quejarse de sus capataces. Porque viene la tristeza, porque viene el reclamo, porque viene la culpa, porque viene la vergüenza, porque viene, pero yo por qué tomé esa decisión, pero yo por qué hice eso. Esos capataces que vienen ahí. Pero yo por qué no pensé bien, pero por qué me fui por ese camino, pero por qué no hice, por qué no tendí esa señal de alto. ¿Por qué aceleré más de lo debido? ¿Pero por qué no paré en esa esquina? ¿Pero por qué me metí con esa persona? ¿Pero por qué tomé esa deuda que no? ¿Por qué no paré cuando ya estaba todo bien y seguí adelante? Y comienzan esos capataces allí a lacerar tus pensamientos, a lacerar tu corazón, a maltratarte. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Conozco bien sus penurias. ¿Quién busca por allí en Wikipedia qué es una penuria? Yo lo asocio con sufrimiento desmedido. No sé si alguien lo quiera buscar, penuria, allí en Wikipedia. Falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Amén, gracias Karencita. Falta, ¿o qué, mamita? Falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Conoce bien tus penurias. El Señor sabe que careces de aquellas cosas aún necesarias para vivir. ¿Se imaginan ustedes la situación a la que había llegado el pueblo de Dios? Que carecían de las cosas más necesarias para vivir. Eran esclavos. Un esclavo, ¿qué derecho tiene? Ninguno, ¿cierto? Como cuando estamos sin Dios en el mundo, somos esclavos del pecado. Hoy cuando estábamos estudiando Nuevo Amanecer, lo que veíamos ayer era eso, leíamos Efesios 2. Esclavos del que domina este mundo de tinieblas. De las cosas más necesarias para vivir. Y tal vez nosotros decimos: no, pero yo tengo techo, tengo una labor, tengo comida,
Pero ¿saben una cosa? Hay una clase de pobreza que es terrible. ¿Saben cuál es esa clase de pobreza? La imposibilidad que muchas veces tienen las personas de cambiar su vida. No saben cómo hacerlo. Esa es una clase de pobreza terriblísima. La imposibilidad que las personas tienen de cambiar su vida. No saben cómo hacerlo. No es la carencia de... Aquí lo estamos asociando evidentemente esas penurias con lo que le estaba pasando al pueblo de Dios y quizás con cosas que te están pasando a ti también. Pero hay una clase de pobreza que no se asocia con la carencia de bienes o los bienes necesarios para vivir o aquellas cosas que tú necesitas, sino con la imposibilidad que las personas tienen para cambiar su vida. Y ¿saben una cosa? Aquí en su palabra encontramos lo que necesitamos para que nuestra vida sea diferente. Amén. Aquí en su palabra encontramos. Cuando el Señor le dice a Josué que se vaya, que sea fuerte y valiente, le dice, pero medita siempre el libro de la ley, así siempre tendrás éxito. Pues el Señor, solamente con el Señor, en verdad, con todo lo que necesitamos para nosotros ser exitosos, amén. Verdaderamente vivir como personas triunfantes, en victoria, no sin problemas, no sin dificultades, sino sin necesidades. No estoy hablando de otra cosa, sino estoy diciendo que con el Señor y de su mano, nosotros tendremos lo que necesitamos para vivir, amén. La vida en abundancia que Él planeó para nosotros. Sin Él, aún aquellas cosas más triviales, más insignificantes, más nimias, ¿saben qué va a pasar? Que esos capataces van a llegar allí a lacerarnos y a hundirnos en la depresión, a hundirnos en la ansiedad, a hundirnos allá en el lodo, en el fango cenagoso, como dice el Señor en su palabra. Pero cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, ¿saben una cosa? Así podremos pasar, podremos tener necesidades, podremos pasar por cosas. Pero una cosa, con el Señor vamos a poder vencer todas esas situaciones. Amén. Podremos salir y decirle a esos capataces, ya no tienes poder sobre mi vida. Dice Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es con el Señor. Porque como les digo, hay esa clase de pobreza donde las personas no saben cómo tener una vida diferente y logran cosas y obtienen grandes beneficios y uno dice, son exitosos. Pero son de aquellas noticias que nosotros recibimos cuando escuchamos lamentablemente que un actor se quitó la vida y uno decía, ay, pero ese señor, no podría decir, lo tiene todo. Pero sin Cristo no tenemos nada, amén. No, que esa persona que es el multimillonario de esta ciudad, pero vive en la depresión, vive en la tristeza, vive en la melancolía, vive en la nostalgia, no sabe cómo salir y supuestamente lo tiene todo, pero sin Cristo no tenemos nada. Porque el único que nos puede dar la posibilidad de transformar nuestras vidas, de cambiarlas, es Dios, amén, es el Señor. De lo contrario, como les digo, podríamos decir que pero sin Dios no tengo nada en contra de los logros académicos, profesionales, culturales, materiales, ¿no? Pero con Dios, amén. Metámosle a Dios, metamos a Dios en todo eso. Y saben una cosa, todas esas cosas van a ser más significativas aún. Y le encontraremos más sentido, propósito y significado a la vida. Porque no estoy en contra, y no estamos en contra. No estamos en contra de esos logros, jamás. Pero con Dios, con el Señor, para que nosotros verdaderamente podamos disfrutar de esas cosas, de esos logros académicos, culturales, artísticos, espirituales, académicos, profesionales, deportivos. Soy deportista, no dije que soy deportista. En 8 días voy a pasar de cinturón si Dios lo permite. Contra golpes y golpes, ahí voy avanzando. Para la honra y gloria del Señor, amén. Es con el Señor que todo eso es significativo, verdaderamente nos ayuda muchísimo. Es con el Señor. La misma mano que sacó a Moisés de estar como pastor para que ponga los cimientos del pueblo de Israel, es la misma mano que sacó a unos pescadores desconocidos
para echar los cimientos de la iglesia de Cristo. Es el mismo Dios, amén. El mismo Dios que sacó a Moisés para estar como pastor, para que pusiera los cimientos del pueblo de Israel, porque ustedes saben cómo usó el Señor a Moisés. Es la misma mano que sacó a unos pescadores para echar los cimientos de la iglesia de Cristo. Para que nadie se gloríe, como dice el Señor en su palabra. Lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado. De aquellas personas por las que uno decía, uy, pero ese, sí, ese. Para que nadie le vaya a robar la gloria a Dios, amén. Porque Él es el único que se la merece. Génesis 12:1, les dije que íbamos a estar trabajando allí entre Éxodo y Génesis. Que íbamos a usar, como les dije, como referencia, ejemplo y testimonio al mismo a quien Dios le reveló lo que le... Génesis 12:1 dice Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Deja. La palabra clave aquí. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué tienes que dejar? El Señor dice, disponte a partir. Recuerden que estamos usando como referencia, ejemplo y testimonio al mismo al que el Señor le había dicho más de 800 años antes lo que iba a cederle a su pueblo. A Abraham, deja. ¿Qué tenemos que dejar? Esas compañías que no son positivas para tu vida, que no te enriquecen. Recuerden que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Quizás debemos dejar compañías que lo único que nos conducen es a hágale, métale, que eso está de moda. Eso se siente más bacano. Y si son los mismos que después vemos infortunadamente y tristemente después por allá en un semáforo. Esclavos de los jíbaros. Eso hágale, que eso todo el mundo lo hace. Mentira del diablo, todo el mundo no lo hace. Hay muchísimas más personas, cantidades de miles de jóvenes que se dedican al estudio, al deporte, a una recreación sana, a una vida bonita. Son miles, millares. Eso no es necesario. Esos vicios no son necesarios. El alcohol, las drogas, los juegos. Les digo yo, los juegos de azar, la promiscuidad. Hágale, que todo el mundo lo hace. Tan boba ya, con 30 años y todavía guardándose para su esposo. Sí, porque quiero tener un matrimonio feliz, no un matrimonio desdichado. Deja, no sé qué tengas que dejar. Quizás caíste en un vicio como estos, déjalo. ¿A dónde te puede llevar un vicio? A nada, a la degradación. Lo digo por experiencia propia. Ay, es que yo quiero vivirlo, pero ¿para qué tienes que vivir eso? Ay, Dios mío. ¿Para qué quieres vivir la decadencia? ¿Para qué quieres vivir la degradación? ¿Para qué quieres vivir lo profano? ¿Para qué quieres vivir lo inmoral? ¿Para qué quieres vivir lo que te destruye? Deja, no sé qué tengas que dejar. Ahí estoy colocando solamente unos pequeños ejemplos. El Señor dice, disponte a partir. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Porque era un pueblo que había vivido esclavizado. Y no sé la historia de tu vida y tal vez tú has dicho, uy, es que he hecho tantas cosas, pero he estado como ahí. Como en esas bicicletas, esos elementos donde uno hace ejercicio. Entonces, ¿cómo se le llama eso? ¡Eso! Tal vez estaba allí en esa estática y tú ya estabas así en el estatismo. Y no ha pasado nada, pero es que no pasa nada. El Señor dice, disponte a partir, pero tienes que dejar. ¿Qué tienes que dejar? Éxodo 3:12. El Señor nos dice, estará contigo. Estará contigo, Éxodo 3:12. Estará contigo, Éxodo 3:12. ¿Qué tienes que dejar? Ese es entre tú y Él. ¿Qué tienes que dejar? La pereza,
Es que una pereza para todo. El conformismo. No, eso ahí ya no va a pasar nada. No, el Señor nos manda que tengamos contentamiento, pero que no nos conformemos también así como a vivir una vida ahí. Está bien que practiquemos el contentamiento, ¿ok? Pero que no nos acostumbremos a estar ahí mal. No, pidámosle al Señor que nos ayude. Estamos hablando de que es con Él, amén. ¿Quién quiere estar peor en su vida? ¿Quién dice amén? Nadie. Estar peor, ninguno. Y lógico, todos queremos estar mejor. Pero ¿qué tenemos que dejar? Estará contigo. Éxodo 3:12 dice: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Eso está en el versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y ustedes encuentran una letra chiquitica. En mi Biblia aparece una E. Dice, me rendirán culto. Literal, dice, me servirán. El Señor tiene un propósito con... Estoy viendo una serie por ahí de líderes del mundo futuro, ¿no? Líderes de estos tiempos, y usan allí como ejemplo a Mandela. Y voy a parafrasear, creo que ya lo he dicho en otra oportunidad. Mandela, una de sus reflexiones que hacía ahí era que una vida es significativa y verdaderamente vale la pena de ser vida cuando realmente está pensando uno en cómo ayudar a su generación, en cómo ayudar a los demás. Desde donde el Señor te ha puesto, tú puedes servirle a Él, amén. ¿Quiénes dicen amén? Porque muchas veces todos van a decir, no, y entonces tiene que ser en la iglesia. No, tiene que ser donde el Señor te ponga, amén. Donde el Señor te ponga el mejor profesional, el mejor líder, el mejor gerente. ¿Quiénes dicen amén? La mejor presidenta que ha tenido esta nación. ¿Quiénes dicen amén? La mejor gobernadora, la mejor alcalde. Dice, me servirán. Aquí en el resto de este libro, el texto hebreo usa el mismo verbo, servir, para indicar el servicio al faraón como esclavos, y el servir a Dios rindiéndole culto. ¿A quién le quieres servir tú? ¿A los poderes de este mundo? ¿Quieres servir a tu Dios? Amén. Haciendo algo por tus hermanos, amén. Haciendo algo por tu generación. ¿Quiénes dicen amén? Que tu vida sea significativa para esta generación. Que te recuerden porque hiciste algo. Y tal vez tú digas, no, pero yo, sí, en tus hijos. Tal vez tú no lo veas, pero en la vida de tus hijos o en la vida de los hijos de tus hijos. A mí me admiraba cuando leía el libro de Raíces, que era la historia de un esclavo africano que se le sigue toda como el escritor es un descendiente de ese esclavo que trajeron a la fuerza de África. ¿Y saben cuál es la línea de la cual sobrevive en esa generación? Porque son generaciones las que pasan. La de un antepasado de ellos que conoció de Dios. Impresionante, ¿sí, no? Cuando yo me puse a investigar y a leer, yo decía, wow. Ese libro Raíces es un librito extenso. Se lo recomiendo para los que les gusta leer. El escritor de ese libro es un descendiente de ese esclavo que trajeron allá de África a la fuerza. Era un príncipe. Y en esa línea de descendencia a la cual pertenecía ese escritor, un antepasado de él había conocido del Señor, amén. Y imagínense, uno se puede imaginar, pero un esclavo que trajeron o esclavo no, porque él era libre, amén, lo esclavizaron. Y tal vez uno diga, no, esa persona no lo puedo ver, pero su descendencia sí pudo marcar y hacer una diferencia, amén. Porque ¿cuántos corazones no habrá tocado ese libro de Raíces? Para mostrar la tragedia de un pueblo, de una nación. Que aún hoy en día todavía se siguen tratando con discriminación y lo siguen maltratando y lo siguen relegando. Pero Dios es misericordioso, amén.
estará contigo. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Amén. Así es, amén. El mismo que te dice, disponte a partir. El mismo que te dice, deja. Es el mismo que te dice que está contigo, amén, que está con nosotros. Marchará al frente de ti. Yo creo que mi Dios marcha al frente de mí, amén. Mi Dios marcha al frente de mí. Marcha al frente de ti, dice. Y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Y Dios no es hombre para mentir ni cambiar de parecer, amén. Sino que cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes. Ay, Leonardo, pero no sabe lo que está diciendo. Si es que usted no sabe lo que me está pasando. Usted está diciendo que yo también paso por esas cosas que me hacen a veces llenar de temor y de desánimo. ¿Y qué hago? Si este altar hablara. Porque tengo la posibilidad de que tengo unas llaves y puedo venir aquí entre semana y vengo a mi refugio en el altar de mi Señor, amén. En la casa de mi Dios. Y le digo, Señor, temo esto, Señor. Esto me está desanimando, Señor. Me refugio en mi Dios. Pero Él es mi fuerza, amén. Me refugio en el que dijo que nunca nos dejaría y que nunca nos abandonaría. Que nos llamó para cumplir con su propósito. Y su propósito es que prediquemos su palabra y que esta generación conozca de Él, amén. Y abra su corazón a Él y goce de la eternidad que Él nos ofrece. Y aquí aparece Génesis 12, 2 al 3. Cree, aparece antes de Génesis 12, 2 al 3. Porque el Señor dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes dicen amén? Por eso antes de ese Génesis 12, 2 al 3 aparece un cree. Así como en la anterior aparecía un deja, aquí aparecía un cree. Para el que obedece, para el que cree, hay magníficas y preciosas promesas. Para el que obedece, para el que cree, hay magníficas y preciosas promesas. Aquí encontramos 6 promesas. Dice, haré de ti una nación grande. Le está diciendo a Abraham. ¿Se acuerdan de dónde trajo el Señor a Abraham? Lo trajo desde Ur de los Caldeos. Eso era una tierra lejana. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. ¿Quiénes dicen amén? Haré de ti una nación grande, te dice el Señor. A todo el que obedece, a todo el que le cree, el Señor le hace unas promesas magníficas, extraordinarias. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre. La gente se preguntará, ¿pero quién es ese? ¿Cómo es? Venga, yo quiero conocer a ese. ¿Cómo se llama? Mauricio. ¿Cómo se llama? Johan. Johan Esteban. Giovanni, yo quiero saber quién es Sonia. Yo quiero conocer a José, quién es. Quiero saber quién es Luisa. Andrea, quiero saber de esas personas. ¿Cómo así? Nubia. Yamile, Julián. Se los van a nombrar a todos. Lina. ¿Cómo así, Lina? Yo quiero saber quién es Lina. Haré famoso tu nombre, dice el Señor. Y serás una bendición, amén, nuevamente, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, amén. A todo el que diga, uy, qué bendición que es ese Javier, qué bendición que es Samuel, Mariluz, qué bendición. No puedo nombrar a todos. Perdónenme si no los nombro. Seidier, serás una bendición, amén. Eres una bendición. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. 6 promesas allí. Para el que obedece, para el que cree, hay magníficas y preciosas promesas. Ahí vimos 6. Jorge, serás reconocido. El padre de siervos.
Jorge y Oliva, padres de servidores del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos querrán saber tu descendencia, de dónde proviene esa línea de bendición para la tierra. Dile al que está a tu lado, si nosotros obedecemos el mandamiento, por favor repitan después al que tiene a su lado, por favor. Si nosotros obedecemos el mandamiento, Dios no dejará de cumplir la promesa. ¿Quiénes dicen amén? Si nosotros obedecemos el mandamiento, y tú que estás allí también, ¿quién me puede soplar quiénes están allí? María Paula, Linda. ¿Quién más está por allí? Yamile, Marixa. No, Marixa, Yamile está aquí. Marixa, María, no sé quién más está por allí. ¿Quién verá luego este mensaje? Si nosotros obedecemos el mandamiento, Dios no dejará de cumplir la promesa. Amén. Amén. Amados, y como les dije desde un principio, recuerden que esta tiene una segunda parte. Amén. Porque no quiero correr. No quiero correr. Que el mensaje llegue y quede en tu corazón. Ha sido visto, oído y conocido. Ha sido vista, oída y conocida. Y voy a terminar con el versículo con el que empezamos leyendo Éxodo 3, 1 al 10. Y los invito a que en 8 días nos reunamos para ver esta segunda parte. Amén. Cordialmente invitados. Éxodo 3, 1 al 10 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas consumida. Versículo 3. Así que pensó, qué increíble, a ver, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de a Dios. Versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. He descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel, porque el Señor tiene siempre lo mejor para sus hijos, amén, para su pueblo santo. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, de las hijas de Dios, de los hijos de Dios, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Y el Señor ha decidido tomar carta en ese asunto, o cartas en esos asuntos. Y el Señor dice, ya no más. Y oremos, amados. Oremos, démosle gracias al Señor por su palabra, por la bendición que es. Los invito a que no se pierdan esta segunda parte de ha sido vista, ha sido visto, oído y conocido. Y amado Dios y Padre Santo, y quiero darte gracias, buen Dios, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, buen Dios, porque traes paz a mi corazón con la decisión, Señor, de dividir esta prédica en dos partes, Señor. Porque no quiero correr, Señor. Quiero que el mensaje sea recibido por mis hermanos, Señor. Los que están aquí y los que están allí, Señor. Porque tienes un plan y un propósito, Señor, con esta generación, Señor. Con tu pueblo santo, Señor. Padre amado, porque hay muchísima necesidad en este mundo, Señor. Y te plació escogernos para honra y gloria a tu santísimo nombre. A ti también, Daniel Jerónimo, tu nombre será reconocido en las naciones. Y eres una bendición. Y en ello oramos por todos nuestros pequeñitos, Señor. Oramos por nuestros profes de Iglesia Infantil, Esperancita que está allí, Señor, Ixtus Kids, Señor. Oramos por nuestros hijitos que están allí, Samantha, Juan Felipe, Señor, no sé quién más está allí.
Buen Dios, no sé si está Sofía, si está nuestro otro Pipe, no sé quién más está allí, Señor. Donde estén, nos bendecimos, Señor. A Emanuel, Padre, nos bendecimos, Señor. Bendecimos a estas familias, Padre amado, y yo te doy gracias, buen Dios, porque tienes grandes cosas, grandes y maravillosas, Señor. Con esta generación que tú escogiste para tu gloria y para que el mundo sepa que tú eres soberano del universo, Señor, y que tienes un plan y un propósito, Señor, de que este mundo te conozca, Señor, de que este mundo, Señor, abra su corazón a ti, Señor, y goce de la salvación tan grande que tú, Señor, nos has ofrecido, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, mi Dios, por todo este tiempo. Y desde ya te entrego, Señor, la segunda parte en 8 días, mi Dios, dándote gracias, Rey bendito, el tiempo, Señor, este tiempo hermoso que tú nos das de búsqueda de tu presencia, de búsqueda de tu rostro, de contemplar tu hermosura. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres tú, mi Dios, y te damos gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, amados. A los que estuvieron allí, bendición, un abrazo a los que verán luego este mensaje, bendiciones también. Chao, chao.